Bueno, buenos días. Aquí estamos de vuelta, esta vez con unos minutitos de retraso. Se ha extendido un poquito más la anterior ponencia y tenemos con nosotros a Isabel de UGT, otra de las partes muy importantes en el mercado del empleo y en el apoyo a los trabajadores. Tanto UGT como Comisiones Obreras estarán hoy con nosotros. Ellos tienen en marcha distintas iniciativas y estamos dándole acceso a Isabel para que empiece con su presentación. Dadnos unos segunditos, que ya está conectada. Hola Isabel, buenos días, bienvenida. Isabel, buenos días, estás muteada. No sé si me oyes. Mira a ver si puedes conectar tu cámara. A ver. Perdón por estos minutos, que a veces el cambio de sala no es tan fácil y tardamos unos minutos más. Isabel, nos escuchas, ¿verdad? Estás muteada y con la cámara apagada. Ahora, estupendo, ya te vemos. Solo falta que... Ahora. A ver, habla. Hola. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchísimas gracias. Ya nos vamos encontrando. Muchas gracias. Por fin. Perdonad todos por estos minutos de retraso. La sesión anterior terminó un poquito más tarde y estamos con UGT. Su papel es fundamental en el mercado del trabajo y del empleo, tanto para los que estáis desempleados como para los que estáis activos. Que me han dicho que tienes una presentación que quieres compartir con nosotros, ¿verdad? No, solo voy a hablar. Fantástico. Para no entretener con la imagen. Mucho más natural cuando las personas hablan que cuando tienen el guión de una presentación. Además, todos los participantes son muy activos, con lo cual vas a recibir muchas preguntas. O sea que, adelante, por favor, ¿qué iniciativas tenéis en marcha en UGT en este momento tan convulso, tan extraño? Sí, efectivamente, estamos en una situación un poco complicada, todos lo sabemos, pero bueno, se trata de reactivar al máximo posible unos nuevos modelos de trabajo diferentes a los que conocíamos tradicionalmente, ¿no? Por eso quería hablar concretamente de la nueva normativa sobre teletrabajo que pone en marcha nuevos derechos para las personas que inician un trabajo o que ya venían desarrollando un trabajo, pero que ahora lo hacen desde casa, porque estos seminarios también, lógicamente, van dirigidos a personas que ya tienen un empleo y que quizás lo que pretendan es mejorar ese empleo. Así que, si te parece bien, si os parece bien, empiezo con algunos detalles que quería comentaros, ¿no? Porque me parece muy importante conocer la norma. Un Real Decreto que bueno, tiene el número 28/2020. Eso es una cuestión que se puede buscar siempre por internet. Es el decreto sobre trabajo a distancia. Y desde UGT queremos dejar muy claro desde el principio que teletrabajo no es conciliación. Eliminar la imagen de la persona que está trabajando en casa, encima de una mesa, con un ordenador portátil y que tiene alrededor a niños o niñas trabajando o a una persona dependiente a la que tiene que atender. Eso no es teletrabajo ni es trabajo a distancia. Por lo tanto, sí hemos querido desde UGT, desde Comisiones Obreras, con la patronal y con el Ministerio de Trabajo, firmar un acuerdo que regule, un acuerdo no es acuerdo, ¿vale? Es una ley que regula qué condiciones de trabajo se tienen que reunir, que me parece que es muy importante porque muchas veces se desconocen. Y empiezo rápidamente. Esta regulación rompe con esa idea que decía del trabajo a distancia, viene a ayudar a las personas que concilian en casa. Eso no es trabajo. Y en segundo lugar, da una seguridad jurídica y sobre todo una protección legal frente al intento de abuso de empresas pues, en algunas materias. Cuando explique los derechos se van a ver cuáles son esas cuestiones en las que hay que fijarse para que no te tomen el pelo. ¿Quiénes teletrabajaban antes? Antes en España prácticamente solo teletrabajaban el 8% de todos los trabajadores, de los 3 millones de trabajadores que hay en España, perdón, en la Comunidad de Madrid, en España hay 19 millones.
solo el 7% teletrabajaban. Trabajaban las personas de pequeñas empresas, por profesión, técnicos profesionales, científicos e intelectuales, y por edad, la franja media de edad, a partir de los 35 años. Por sexo lo utilizaban más los hombres que las mujeres y por nivel educativo las personas con titulación superior o universitaria, que bueno, pues eso refleja los niveles de conocimiento que hay que tener en cuenta para poder avanzar, ¿no? Y para poder desarrollar este tipo de trabajo. Sectores posibles de este futuro trabajo, pues los que no requieren contacto fisiológico, o sea, no estamos diciendo ninguna cosa nueva. La educación, la información, las comunicaciones, actividades financieras, lo que tiene que ver también con actividades inmobiliarias y sobre todo actividades profesionales, científicas y técnicas. Y esas son las potenciales ámbitos de trabajo. Los beneficios del teletrabajo, el bien regulado, no lo que se venía haciendo hasta ahora. Hay mayor flexibilidad de horario y sobre todo de movilidad, reduciendo los tiempos de movilidad, los costes empresariales también, pero también emitiendo menos CO2. O sea que esto es bueno incluso a nivel de nuestro cielo, ¿no? de esa boina que tenemos en Madrid cuando no hace viento o no llueve. Y induce a tener mayor productividad, hay menor asentismo laboral y hay menos estrés también, porque cada uno adapta su jornada laboral. Hay que definir qué es teletrabajo y trabajo a distancia, porque son cosas diferentes aunque complementarias. El trabajo a distancia es el que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por ella. No tiene, por tanto, no es el centro de trabajo habitual, pero la persona puede elegir dónde lo presta. Y se hace durante toda la jornada laboral o parte de ella con carácter regular. ¿Qué es el carácter regular? Cuando en un periodo de 3 meses hay un mínimo del 30% de jornada que se presta fuera del centro de trabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Pues es el trabajo a distancia que se hace con medios técnicos e informáticos, telemáticos, de telecomunicación. El detalle para conocer claramente y saber si estamos teletrabajando o no es si se trabaja durante al menos 16 días, no tienen por qué ser consecutivos, en un periodo de 3 meses. O, bueno, que tiene jornada completa, ¿vale? O quien trabaja durante al menos 144 horas en un periodo de 3 meses también. Y por poner un ejemplo de qué no es teletrabajo, me voy a ir al... Aquellas mujeres que cosían en casa con máquinas de coser, que era trabajo a distancia, pero era precario y no tenía regulación. ¿Por qué? Porque no había centro de trabajo, no había descansos, no había prevención de riesgos laborales y no había ningún pacto firmado con el trabajador. Y ahora entro ya a decir cuáles son los derechos que se regulan en este decreto y que es muy importante conocer por parte de las personas que vayan a ejercer este teletrabajo. El primero es el derecho a la formación continua para todo, pero también a la formación de la tecnología que se va a utilizar, porque la empresa nos tiene que facilitar los sistemas pues para poder acceder, ¿no? Para vernos hemos tenido que entrar en esta aplicación y hemos tenido que conectarnos y por lo tanto dar una serie de pasos que es lo que nos tiene que facilitar la empresa. También hay derecho a la formación profesional, exactamente igual que con el resto de las personas. Por eso es importante también de vez en cuando, al menos un día en semana, ir al centro de trabajo para enterarse de todos los cambios que se están produciendo en la empresa. Pero es muy importante también que la empresa comunique a las personas que están en trabajo a distancia, que les comunique qué puestos de trabajo hay para promoción para así poder acceder a ellos. Hay un derecho a la dotación suficiente y al mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad a distancia. ¿Qué significa esto? Pues que si trabajamos con un ordenador, la empresa nos tiene que facilitar ese ordenador
Y todos los medios necesarios, si tenemos que tener una impresora, nos tendrá que facilitar la impresora, los cartuchos de tóner, etcétera, etcétera, pero además también los programas y todos los arreglos, los arreglos no, el soporte para el mantenimiento de esos equipos, las actualizaciones de los equipos, o cuando haya una caída de red nos tienen que decir cómo se hace para poder acceder y continuar con esa actividad, ¿no? Otro de los derechos es el derecho al abono y compensación de gastos. Es cierto que se reducen los gastos de transporte, pero se incrementan otros gastos. Habitualmente, si trabajamos en nuestro domicilio, vamos a tener gastos por tener una DSL que soporte los programas informáticos. Y también las herramientas que vayamos a necesitar, ¿no? Eso lo tiene que pagar necesariamente la empresa. También hay derecho a poder flexibilizar el horario de prestación de servicios, en los términos que se fije en un acuerdo de trabajo que se tiene que firmar entre empresa y representantes de los trabajadores o el propio trabajador. Y hay que tener en cuenta 3 elementos. Uno, que hay que ajustarse a los términos que establezca el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva, es decir, si se va a trabajar 7 horas diarias, pues hay que ajustarse a esas 7 horas diarias. A los tiempos de disponibilidad obligatoria, lo habitual es que cuando trabajamos presencialmente vayamos, es un ejemplo simplemente porque ya esto deja de ser habitual, ¿no? Pero que se acuda de forma obligatoria de 9 a 2 y el resto del tiempo hasta las 7 horas diarias sea tiempo flexible en función de lo que se acuerde y lo que se pacte entre empresario y trabajador. Y también hay que tener en cuenta la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso. Todos sabemos que no se puede trabajar sin un descanso entre un día y otro de 12 horas y eso hay que mantenerlo, ¿no? Otro derecho es el derecho al registro de horario adecuado. Ahora hay muchísimas fórmulas de fichar, es lo que veníamos hablando, lo que veníamos conociendo como fichar en la empresa. La empresa tiene que dotar de la herramienta para poder conocer cuántas horas de trabajo tenemos, pero también para permitir esos tiempos de desconexión que necesitamos. Cuando se trabaja con pantallas de visualización de datos, es muy importante cada hora darse una vueltecita y parar para descansar ojos, para descansar espalda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que registrar ese horario y que esos periodos de descanso se computen también como tiempo de trabajo, por supuesto. Otra cuestión muy importante, el derecho a la adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se pueden dar riesgos ergonómicos por tener una silla incómoda o por no tener el ratón adecuado cuando se trabaja con pantallas. Pero es muy importante también los riesgos psicosociales, que muchas veces los abandonamos porque se desconocen. Un exceso de trabajo fuera de la empresa lo que puede generar es estrés por la falta de contacto social con el resto de los compañeros, porque hay menos relaciones y por lo tanto se desconocen algunas de las cuestiones. Hay que garantizar lo que decía anteriormente, los descansos y las desconexiones durante la jornada. Y hay que hacer una evaluación de los riesgos del puesto de trabajo cuando también está en el domicilio o en otro lugar fuera de la empresa. Es importante. Para eso hay que conocer que cuando se va a hacer la evaluación del puesto y el puesto de trabajo es en nuestra casa, tendremos que o bien dar permiso para que evalúen exactamente la habitación donde vamos a desarrollar ese trabajo, pero tiene que ser con un consentimiento expreso, o si no permitimos que venga un técnico especialista en prevención de riesgos laborales a evaluar ese espacio, tendremos que hacerlo mediante medios digitales. Estamos en videoconferencia, esto no necesito explicarlo, creo, ¿no? Porque efectivamente se puede hacer con una videoconferencia, no las mediciones, pero sí que se vea el entorno, la iluminación, la ventilación, etcétera, todo lo que es necesario para que se dé ese buen ambiente laboral. Y una cuestión también muy importante es que
se considera accidente de trabajo el que haya ocurrido durante la jornada de trabajo en el domicilio de la persona trabajadora, cuando sufrimos algún tipo de lesión o cuando hay ese riesgo psicosocial por estrés, aunque se esté en el domicilio, se considera también accidente laboral. Por lo tanto, la cobertura es del 100% del salario en la incapacidad temporal, porque no es una incapacidad temporal, es un accidente de trabajo. Esto es importante conocerlo también. Y otro derecho es el derecho a la intimidad y a la protección de datos. Hay que firmar, una de las cuestiones que hay que regular en ese acuerdo entre empresa y trabajador es cuáles son las normas de protección de datos de carácter personal, para que no se utilice ni la imagen ni aquellos datos que no queremos utilizar. Otro de los derechos fundamentales es el derecho a la desconexión digital. Cuando se pacta una jornada, fuera de esa jornada no puede comunicarse la empresa con nosotros, no debería conectarse con nosotros para cualquier cuestión relacionada con el trabajo, ¿no? Estamos hablando de que no puedes recibir un correo electrónico a las 11 de la mañana para que al día siguiente hagas no sé qué, porque estás fuera de tu jornada laboral. Por lo tanto, ese correo electrónico solo tienes la obligación de abrirlo cuando estés en tu jornada laboral, a las 8, a las 9 o a la hora que se determine. Y muy importante también respetar por ambas partes la duración máxima de la jornada. Esto va vinculado a el derecho a pagar horas extraordinarias y a que nos paguen horas extraordinarias. Parece que por estar trabajando fuera del lugar habitual de trabajo, de nuestro puesto de trabajo, no tendríamos derecho a estas horas extras, pero es así. Por eso tiene que haber ese registro de jornada, y todo lo que exceda de ese registro de jornada son horas extraordinarias que deben ser abonadas, necesariamente. También una cuestión que es importante para UGT, lo es por supuesto, es el derecho a ejercitar los derechos de naturaleza colectiva. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos derecho a elegir a nuestros representantes sindicales, por supuesto, tenemos derecho a la huelga y tenemos derecho a asistir a aquellas asambleas o a aquellas reuniones donde se hable de nuestros derechos laborales con los representantes legales de los trabajadores. Esto es un resumen muy resumido, ¿vale?, de nuestros derechos. Hay una cuestión muy importante que se debe conocer. Bueno, por supuesto, son los deberes. Los deberes que son cumplir con las instrucciones. Esto lo voy a leer para pasarlo rápido, ¿no? Cumplir con las instrucciones que en el marco de la legislación sobre protección de datos y seguridad de la información haya establecido la empresa. Cumplir con las instrucciones sobre seguridad de la información específicamente fijada por la empresa, y cumplir las condiciones e instrucciones de uso y conservación establecidas en la empresa en relación a los equipos y útiles informáticos. Una cuestión que es muy importante: hay que firmar un acuerdo de trabajo a distancia. Acuerdo que en el caso de haber representantes legales de los trabajadores deben firmarse entre esta representación legal de los trabajadores y la empresa, pero también debe individualizarse porque puede haber condiciones específicas, ¿no?, para algunas personas. Si queréis o si alguien pregunta pues cuál es la forma, el contenido mínimo que debe tener o la información que se debe dar a los representantes de los trabajadores, tampoco hay inconveniente, porque estoy viendo que la hora que pasa muy rápido. Sí quería decir una cuestión muy importante. Se abre paso con esta normativa a una forma de trabajo que ha venido para quedarse y que nos va a permitir cambiar no solo nuestra forma de trabajo, sino también nuestra forma de vida. Vamos a ahorrar en desplazamientos quien tenga la oportunidad de acceder a este tipo de trabajo, pero vamos a ganar en la calidad de vida de pues no tener que estar continuamente yendo, viniendo y en muchos casos perdiendo algunos tiempos, porque lo que sí está garantizado con el teletrabajo es que hay una mayor satisfacción personal en el trabajo y que hay una mayor productividad, cosa que a las empresas les interesa mucho. Y ahora, si quieres, cuando tú me digas, hablamos
de las cuestiones que haya. Bien, tenemos aquí alguna pregunta. Por ejemplo, nos pregunta Ignacio, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador si está viendo que está trabajando más horas de media de las que hacía en formato presencial? Vale, eso es muy importante. Lo primero es, si ha firmado, la primera pregunta que le haría es, ¿ha firmado el acuerdo de trabajo a distancia? Eso lo que regula es la jornada que tiene que estar en trabajo a distancia o teletrabajo. A partir de ahí, todo lo que supere, por supuesto tiene que haber un registro de jornada. Normalmente es la conexión digital que se hace cuando la inicias y cuando la finalizas, o habrá quien trabaje por objetivos, pero marcando siempre unos tiempos de trabajo. Todo lo que supere eso son horas extraordinarias. Yo lo que les recomiendo es que se ponga en contacto, si los hay, con la representación legal de los trabajadores, con los sindicatos que haya en la empresa, si es una gran empresa, si son menos de 6, directamente con el empresario, o que hablemos, que hable con alguien de UGT. Lógicamente yo voy a hablar de UGT, ¿no? Porque les vamos a poder reclamar esas horas extraordinarias que se están haciendo de exceso de la jornada. Es importante limitar esa jornada y por eso tiene que haber el acuerdo. Pilar nos hace una reflexión larga, ha trabajado mucho tiempo fuera de España por estar en multinacionales y a la hora de declarar Hacienda la empresa no le reconocía esas horas pasadas fuera de España. ¿Cómo puede hacer para que, pregunta, tenemos derecho a que se nos avalen esa información de que has estado muchos días o jornadas fuera de España frente a Hacienda para beneficiarnos de las ventajas fiscales? Dice, no fuera de España, en Madrid, pero viajando mucho fuera. Ah, bueno, si no es fuera de España, no sé muy bien fiscalmente cómo funciona eso. No sé si se estará refiriendo a... deducciones. Claro, a las dietas, al cobro de dietas por desplazamientos que entran dentro de, bueno, de una... No, vale, no se trata de eso. Pues yo te animo a que quizá puedas contactar a Isabel directamente a través de alguna canal de email o la web de UGT. Puedo daros un teléfono también si queréis, Pilar, para que nos llames y te respondo yo, te responde cualquier persona. El teléfono es el 91 589 75 34. Repítelo que lo apunto aquí. 91 589 75 34. Perfecto, ahí va para todo el mundo, para que tengáis el teléfono de información de UGT respecto a cualquier duda que podáis tener respecto a este tema. Isabel, 1.000.000 de gracias. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Enhorabuena por la iniciativa porque está saliendo genial. Gracias. Fenomenal, muy amable. Gracias. Chao.